Saben, yo hace unos días vi un comercial que me causó mucha gracia y a la vez me sentí como, pero espérate, un comercial de estos cursos de internet, de inglés, de idiomas, que decía, oye, comenzaste el año diciendo que ibas a estudiar inglés y estamos en octubre y te veo que estás viendo YouTube. ¿Ya sabes hablar inglés? ¿Ya sabes hablar inglés? Y después sale el titular de que decía, podría ser un procrastinador crónico. Y yo dije, bueno, pero ya va, están ofendiendo al que está comprando. Y le dije yo a la pastora, y dije, ya va, pero esa conversación está como fuerte. Porque tú estás de una vez diciéndole al cliente que es un procrastinador. ¿Me entiendes? Pero si tú lo meditas un poco, tal vez es cierto a lo que se refieren. Se está llamando a reflexionar. Porque si tú gastaste todo el año, el tiempo viendo videos en YouTube, en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, ahora en TikTok Now o en Be Real, los que conocen un poquito más de eso, ¿ok? Entonces dices, bueno, es verdad. Si yo me hubiera dedicado, por lo menos a Duolingo, chicos, la aplicación para aprender por Duolingo. Quizás supiera un poco, entendiera por lo menos, pudiera decir hello, ¿verdad? O dame comida. Esas son las cosas básicas cuando uno necesita hablar un idioma. ¿Dónde está el baño? Y tengo hambre, ¿verdad? Quiero comer. Entonces, ¿qué sucede? Eso me llevó a meditar un poquito en el tema del tiempo. Porque nosotros muchas veces, la semana pasada hablamos un poco de la siembra, de sembrar en buen terreno, de sembrar buena semilla para tener una buena cosecha. Pero ya hablábamos en esa prédica de que la cosecha tiene un tiempo. O sea, hay que esperar el tiempo correcto. Entonces, fíjense que en Eclesiastés 3.1, pueden buscarlo allí, Eclesiastés 3.1 nos dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que hay tiempo para todo. O debería haberlo. ¿A cuánto les cuesta a veces gestionar su tiempo? A todos. Es difícil. Es difícil. Por lo menos ayer yo estuve de amo de casa. Me desperté a las 8 de la mañana y limpié hasta las 8 de la noche. ¿Ok? Los baños, la ropa. Porque la pastora estaba aquí en casa de mi suegra con los niños. Entonces, bueno, yo voy a limpiar o voy a hacer esto porque me gusta que la casa esté limpia, ¿verdad? Y si la casa está limpia, si yo quiero que esté limpia, yo tengo que poner mi parte, ¿no? Entonces, quiere decir que entonces sí hay tiempo de poder limpiar, de poder hacer. Y a veces nos pasan semanas y uno no pasa ni escobita, ¿verdad? Ni un trapito. Usted se da cuenta en la casa cuando no ha limpiado porque usted ve así una capa de polvo sobre las cosas, ¿cierto? Dice, pero no he pasado ni un trapito, un plumero, algo. ¿Ok? No lo digo a modo de juzgarlo ni nada por el estilo, porque a todos nos pasa. ¿Ok? Pero la realidad es que a veces la excusa es que no he tenido tiempo. Es que no he tenido tiempo. Pero si la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y que todo lo que se hace bajo el cielo, dice el versículo, hay un tiempo para eso. La cuestión está que nosotros muchas veces como ser humano malgastamos el tiempo. Somos malos administradores del tiempo. Pero luego queremos una cosecha, llevando la prédica pasada, en el tiempo adecuado. Pero ¿cómo va a ser eso? Eso no pasa. Eso no existe. Gracias a Dios, Él es quien decide los tiempos. ¿Ok? Entonces, la cuestión está que nosotros como ser humano empezamos a caminar muchas veces en el cronos. Todos tenemos una edad cronológica, ¿cierto? O sea, yo tengo 37 años, nací en el 1900, no te importa, ¿no? ¿Ok? En el 85 y por supuesto hay una edad cronológica. Pero hay cosas que necesitamos salir del cronos. Cuando hablamos de los tiempos de Dios, hablamos del kairos. Yo no voy a profundizar hoy en el cronos porque yo creo que el cronos está claro, ¿ok? El cronos es tiempo, se mide en días, años, minutos, segundos. Ese es el cronos. Pero cuando hablamos de kairos, estamos hablando de tiempos oportunos.
Por eso ese versículo de Eclesiastés es tan curioso, porque dice, todo tiene su momento oportuno. Si usted traduce lo que significa kairos, diría, todo tiene su kairos. ¿Ok? Kairos es una palabra que se refiere, griega, que se refiere a tiempo. Bíblicamente fue una de las palabras que más Jesús usó cuando se refería a tiempo. ¿Ok? Se refería era kairos, no a lo cronológico. Nos pasa, por ejemplo, que cuando empecemos a leer la Biblia, los que somos un poco más sistemáticos o tenemos una mente más cuadrada, queremos leerla cronológicamente, de adelante hacia atrás. Y a veces nos enredamos porque decimos, bueno, pero ya ahora tengo que ir para atrás, y ahora tengo que ir para adelante, y ahora cómo es el asunto aquí. Y entonces cuando te pones a ver la referencia, te dice, bueno, anda para Mateo, y después te dice, no, anda para Levítico. Y tú dices, bueno, pero no entiendo. Pero te das cuenta que Dios lo que te está enseñando es que en la historia de la humanidad han existido kairos. ¿Saben el kairos más importante que nosotros podemos tener? La muerte y resurrección de Jesucristo. Ese fue el momento oportuno para la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que pasó desde Adán y Eva, todos los reyes, todo lo que sucedió antes, que acarreó muertes, guerras, hambruna, cosas muy duras, ¿verdad? Que bueno, que cualquier parecido con la realidad. Y llegó el tiempo del Señor, el tiempo de que Jesucristo caminó, y por supuesto fue el kairos para la salvación. Ahora, hay una historia que estoy seguro que la ha visto, que está en Números 14. Vamos a leer el versículo 39 en adelante, al 45. Y dice, cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir la parte alta de la zona montañosa diciendo, subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. Vamos a dejarlo hasta ahí, por ahora. Si usted va un poquitico más atrás en ese capítulo, se da cuenta que el pueblo se había rebelado porque ya le había dado Dios la orden y decir, los que se han rebelado contra mí, los que han sido desobedientes, que me han deshonrado, no van a entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Es decir, Dios los sacó del Cairo. No van a tener ese momento oportuno de cruzar. Por desobediencia, porque Dios se calentó. Moisés tuvo que interceder para que no les cortara la cabeza. Porque dice, apártate porque voy a acabar con todos, ya no me los calo, pues. A veces todos como que tuviéramos el carácter de Dios con la gente. No, apártate que lo voy a acabar, Señor. No, ya va, espérate. Sí, esa es nuestra carne, nuestra humanidad. Porque lo cierto es que gracias a Dios estaba el intercesor Moisés, porque el Dios antes de Jesús, sí, acababa, no me pareció, listo. Tú me ofendiste, fuera. No estás en santidad, caes muerto. ¿Cierto? Entonces, nos damos cuenta que empieza a fijarse ese tiempo oportuno en ese momento para ese pueblo en el desierto, ¿no? Y es importante como hijos de Dios saber discernir los tiempos. La palabra dice en Primera de Crónicas 12:32, ya vamos a volver a Números, pero quiero que vayamos un momento a Crónicas. Dice, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. No es que eran relojeros, ¿ok? Sabían discernir el tiempo. Que sabían lo que Israel tenía que hacer. Ahora, ¿por qué este versículo me llama tanto la atención? Porque resulta que hay situaciones en nuestra vida que son un tiempo en específico que estamos viviendo y no sabemos discernirlo. Muchas veces empezamos a tomar malas decisiones. Por ejemplo, cuando empiezan problemas me refiero, vamos a tocar los problemas económicos, ¿verdad? Que la situación está difícil, la economía es difícil, no solamente en Venezuela, eso es algo del mundo, del globo, ¿ok? El globo terráqueo, como decía por allí. ¿Qué te da ese tiempo? ¿Qué puedes hacer? Tienes dos opciones, o te desesperas y empiezas y te metes en tu casa y entras en un estado depresivo y esperas que Dios te mande cuervos,
¿verdad? Que puede ser que Dios te mande unos cuervos. O tú ves la oportunidad de hacer algo diferente, emprender, buscar empleo, incluso orar. Gente que no oraba por eso, empezar a buscar de Dios. Eso es un momento oportuno. Es un momento de, bueno, Señor, ¿cómo soluciono? ¿Cuál es el tiempo? ¿Saben? Hay una imagen de internet que yo vi hace mucho tiempo que se me quedó grabada en ese momento y yo estoy seguro que usted la ha visto. Hay una imagen como de un hombre cavando y al final hay una mina de diamantes. Y se ve un hombre que está casi llegando y se está devolviendo. Y otro que está empezando. Nos sucede que muchas veces estamos cavando y no vemos porque creemos que el tiempo es el nuestro. Y Dios estaba esperando ese momento oportuno para que dieras el último picotazo y saliera el diamante. ¿Ok? Aunque los diamantes no son así como se ven en esa imagen, ¿no? Porque son como un carbón. Ahora, ¿qué sucede? Si tú no sabes discernir esos tiempos, tú te vas a rendir antes. Tú vas a entregar y no vas a recibir la bendición que debiste haber recibido porque no supiste discernir el tiempo. Si tú, volvemos al punto económico, Dios te está mostrando, bueno, mira, está bien, la cosa está difícil, pero ¿qué hago, Dios mío? Bueno, espera, Dios te puede dar varias respuestas. Ora, trabaja, sal, muévete, sirve en la iglesia. Dios te puede dar muchas formas de cómo vas a solucionarse eso. Pero si tú sabes decir en el tiempo, tú no te vas a quedar, como decimos los venezolanos, achantado, esperando nada más. A menos que Dios te diga, espera. Entonces, si nosotros sabemos discernir los tiempos, nos vamos a convertir en expertos en el conocimiento de los tiempos. Y eso me llevó mentalmente a de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que somos muy chiquitos o no tenemos realmente el conocimiento bíblico o la espiritualidad para poder discernir los tiempos que estén pasando en ese momento. Entonces, si tú no lo ves, entonces vas a tomar la decisión errada. En una relación de noviazgo, cuando el hombre sabe que es el momento oportuno de pedir la mano, lo hace. Algunos se adelantan y otros se atrasan. Pero si el hombre ha trabajado en cosechar esa relación, en sembrar allí, en el amar a esa persona, va a esperar el momento oportuno para que le digan que sí, ¿no? Aunque por ahí hay muchos casos de que le dicen que no. Y lo graban además, no lo graben. Si te dice que no. Claro, que yo creo que quien lo graba está casi seguro que le van a decir que sí. ¿Ok? Pero a veces el no es más por susto y después arreglan el asunto, ¿no? Pero la realidad es que hay un tiempo oportuno para eso. No es que tú conociste, en el caso de los caballeros, conocieron a la muchacha, ay, hermano, Dios le bendiga, vamos a casarnos. No, ¿verdad que no? O sea, algunos quisieran de una vez y algunas hermanas también. Pero eso no es así. Eso no sucede así. Cuando viene un bebé, se tiene que gestar el tiempo adecuado. 40 semanas. ¿Ok? 42 máximo. Pues si no, después se cocina de más. ¿Ok? De por sí la semana 40, la semana 39, el doctor empieza a evaluar y si ve que no hay todavía indicios de parto, bueno, empiezan a hablar de inducir el parto o hacer cesárea. Entonces, hay un tiempo específico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ser expertos en el conocimiento de los tiempos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Conociendo esto. Porque los tiempos, si nosotros los medimos por lo que dice el mundo, por lo que dicen las noticias, las redes sociales, la política, la economía, entonces no, ahí sí es verdad que estamos en problemas. Porque empezamos a tomar las decisiones basado en eso y no realmente en lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, sabemos que en nuestro país desde hace unos cuantos años ha existido un conflicto político muy fuerte, ¿cierto? Social, político muy fuerte.
si usted no discierne los tiempos y usted se queda en ese conflicto, cuando sea el tiempo de, bueno, es tiempo de obrar para que la cosa se levante, para que el país realmente esté sólido, tú todavía estás con el corazón en el conflicto. ¿Me entiendes? Y no realmente en el tiempo de, bueno, es tiempo de reflexionar en lo que yo he hecho mal, no en lo que han hecho mal los demás, en lo que yo he hecho mal. ¿Ok? Ponme Daniel 2:20, 21. Dice, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Nosotros siempre sabemos y hemos escuchado mil veces que Él es el que quita y pone reyes. Por lo general, cuando hay elecciones o temas políticos, siempre hablamos de que quita y pone reyes. Eso es lo que uno se acuerda. Pero antes de eso, dice, Él cambia los tiempos y las épocas. Quiere decir que los tiempos y las épocas no van a ser igual durante toda tu vida. Además, eso debe ser bien aburrido. ¿Verdad? ¿Usted se imagina que todavía nos vistiéramos como en los años 60? Que anduviera yo con un afro aquí así. ¿Qué pasó, brother? ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Predicador hippie. ¿Verdad? Entonces, dice, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Ahora, ¿usted es inteligente? Bueno, usted me dice, bueno, yo creo que sí. Yo creo. Entonces, si usted es inteligente, usted va a tener discernimiento. ¿Y qué decía el anterior? Que va a ser experto en conocimiento. Que es decir, va a aprender a discernir los tiempos. Entonces, como Dios es quien cambia los tiempos y las épocas, tenemos que aprender a determinar en qué momento, en qué época estamos hoy. Porque nos encanta muchas veces vivir del pasado, vivir en el pasado. Es decir, si tuvimos victorias, grandes victorias en el pasado, nos quedamos anclados a las victorias del pasado. Dice, no, porque es que yo era, porque es que yo hacía, porque es que yo tenía. Y no ponemos el pie en el hoy. Los que quizás tuvieron una vida muy difícil en el pasado, ni se acuerdan, se olvidan de eso, no me interesa el pasado. Pero resulta que para tú poder ir al futuro, necesitas saber discernir el tiempo hoy. Eso me hace pensar en José. José, desde que fue vendido por sus hermanos, él no era todavía el segundo de Egipto. No era. Imagínense que ese hombre, sin discernir los tiempos, hubiera tomado la decisión de quitarse la vida. Porque pudo haberlo hecho, ¿verdad? ¿Verdad que sí pudo? Pudo haberse quitado la vida. La historia fuera otra, no fuera José, sería otro hombre, pues, que hubiera usado Dios. Pero si pensamos en él como hombre, él pudo haber tomado una decisión así. Me vendieron de esclavo, mis hermanos me traicionaron. ¿Ok? Incluso ya cuando él era el segundo de Egipto, él pudo haber tomado la decisión de arrasar con sus hermanos. Pero él sabía y discernía en su inteligencia, la sabiduría que le dio Dios, que era el momento de sostener a su pueblo. A pesar de lo que haya vivido. Entonces, eso habla de perdón, eso habla realmente de llenura de Dios, porque muchas veces las personas que pasaron situaciones difíciles en su vida están esperando el momento oportuno, pero para vengarse, para tener revancha. Ah, es ahora. Ah, sí te quería agarrar, pajarito. Yo te dije que nos íbamos a ver la bajadita. Entonces, ese es el tiempo oportuno. Ese momento me lo dio Dios. No, Dios te está diciendo sé diferente. Amén. Perdona, escucha, abraza, entrega. ¿Verdad? O sea, la cuestión es que Dios es experto en cambiar los tiempos. Es experto. Por eso, si tú estás hoy en una situación adversa en tu vida, ten la confianza que ese tiempo Dios lo puede cambiar. Pero tienes que dejar de buscarlo en el Cronos y empezar a buscar el Kairos. Dejar de buscar, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para? Los que estamos gorditos, que queremos bajar de peso, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en bajar 10 kilos? Bueno, si no dejas de comer chucherías, hamburguesas, tomar refresco, no sé. No te puedo dar respuesta.
Si lo haces, si eres disciplinado, se va a tardar el tiempo que tu genética lo permita. Que tu edad metabólica lo permita. Y puedas bajar o subir según tu cuerpo. Entonces, bueno, ahí es el tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, cuando bajes esos kilos, va a ser el tiempo oportuno para ti. No puede ser el mismo del otro. Lo mismo sucede con los hijos, los embarazos. Sabemos en el caso de las chicas que a veces hay una presión social tan fuerte para que todas tengan hijos antes de los 30 años. Y tienes que tener los hijos y tienes que tener... por supuesto, biológicamente es una edad adecuada. Pero ya va, ¿y Sara? Entonces Dios está equivocado, pues. Entonces Dios es loco. Tampoco como se pasan de palo a uno que entonces después cuando llegan allá, yo quería tener... No, pero espérate, o sea, tú también olvidaste el asunto, ¿no? Ahora, la cuestión es que el Kairos es oportuno porque está diseñado desde el cielo. Por eso es que si tú buscas las cosas en el Cronos nada más, quizás se te hacen tan lejos, tan allá, tan botados. Tan sencillo como, por ejemplo, si tú estás pensando en un negocio, tú dices, bueno, pero es que fíjate, las grandes empresas tienen 80 años, 100 años bregando para darle. Sí, pero Dios puede acortar esos tiempos. Si tú realmente buscas el tiempo adecuado, Dios puede hacerlo en menos tiempo. Si tú te esfuerzas en lo correcto. Si tú te esfuerzas en tu trabajo, en lo que estás haciendo y además en buscar a Dios para que Dios permita los tiempos oportunos. ¿Qué se ha dicho siempre de Venezuela con todo el tema político, social? Que Venezuela se va a recuperar en 100 años, 50 años, ¿cierto? Pues yo creo que Dios puede hacerlo en menos tiempo. Yo creo que Dios puede hacerlo así. Solo necesita que los venezolanos entendamos que somos un solo país. ¿Me entienden? Y que honremos a Dios y que bendigamos y amemos a Dios como nación. Entonces, eso va a permitir que nuestra nación se levante y se recupere en un tiempo que el mundo se va a quedar loco. Amén. Mateo 16:3 dice, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Sabemos cuándo va a llover. Sabemos discernir que iba a llover. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Pero dice, pero no las señales de los tiempos. ¿Qué tiempo estás viviendo hoy? ¿Estás en escasez? Bueno, entonces prepárate para el tiempo de bonanza. ¿Estás en enfermedad? Entonces prepara tu espíritu y tu mente para el tiempo que Dios te sane. ¿Estás en depresión? Igualmente, prepárate para que Dios te llene de gozo. Discernamos los tiempos. Miren, yo le voy a hablar como pastor, el tiempo que tengo acá en esta congregación. Yo he visto en esta congregación distintas etapas. Desde que estamos full, que no cabemos, hasta que estamos 20, a que estamos full otra vez, a que estamos 20 y así. Pero ¿sabe qué? Cuando tú ves la vida de la gente y empiezas un poco a ver la vida de la gente que ha pasado, que ha ido, que ha estado, ves que todos han dado fruto. Y tú entiendes como pastor, como líder, que hay tiempos de siembra, hay tiempos de cosecha. Hay tiempos de siembra, hay tiempos de cosecha. Hay tiempos de siembra, hay tiempos de cosecha. No toda la vida va a ser tiempos de cosecha, ni toda la vida va a ser tiempos de siembra. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que cuando uno ve que ya va, esto está pasando así, ok, viene este tiempo. Voy a discernir el tiempo y empiezas a orar por eso, por supuesto. Y Dios empieza a darte dirección y a caminar y a tomar las decisiones adecuadas para. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que entender dónde estoy hoy. Si un agricultor, yéndonos un poquito a la prédica anterior, siembra en el tiempo que no es el adecuado, la cosecha no le sale o se pierde. Por ejemplo, está la lluvia, dice la Biblia, la lluvia temprana, la lluvia tardía, ¿verdad? Cuando usted va a los temas de la agricultura, la lluvia temprana es necesaria porque prepara el terreno. Y la lluvia tardía riega la siembra. ¿Me entienden?
Entonces, vamos a suponer que el agricultor viene y, no, está seca esa tierra, pero no importa, vamos a empezar a labrar, vamos a darle. No, la tierra no está lista. El terreno no está labrado, no está listo. Seguimos en Números. Números 14, 41. Dice, pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado. ¿Por qué es importante discernir los tiempos? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros no discernimos los tiempos en nuestra vida, no buscamos realmente el kairos, sino el cronos, vamos a hacer las cosas en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, a la mala, aunque Dios me diga que no. Lo podemos ver en muchos ámbitos. En las relaciones, entonces Dios le dice a la muchachita, hija, ese no es. No el pastor, no los hermanos, no su familia. Dios le muestra, le dice, ese no es. Pero dicen, ay Dios, yo lo voy a cambiar. Y el hombre también, esa es, Señor, ella es. Y resulta que no cambia nada, porque tú no cambias nada si no lo hace el Espíritu Santo. Entonces, puede ser que salgas derrotado. Si lo vemos en los negocios, igualmente. Tú dices, ese es el negocio, Dios mío. Entonces invierte lo real y pierde todo. Ruchado, pues. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que dice el versículo 43, no, el 42. Si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. Qué tremendo esto, que para nosotros poder hacer las cosas y tener la bendición, tenemos que entender el kairos para que Dios bendiga eso. Porque si no, lo estás haciendo en el crono y quizás en tu propia sabiduría. Ahora, hay momentos donde el kairos se alinea con el cronos, sí. Y eso es una bendición y es misericordia y gracia de Dios. ¿Saben cuándo uno de los momentos donde eso sucede? Cuando nos ponemos a orar. Cuando usted y yo nos intimidad, me refiero, oramos, kairos. ¿Me entiende? La voluntad de Dios con el cronológico. Estoy orando, estoy buscando. En esos momentos. El otro ejemplo, bueno, ya lo dije, Cristo en la cruz. Kairos. Pero realmente nosotros, para discernir los tiempos, necesitamos buscar sabiduría para no caer en los errores y poder salir derrotados muchas veces. Dice el versículo 43, tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que los matarán a filo de espada como ustedes, como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Entonces, vamos a tomar esa fotografía de ese pueblo en el desierto. Ellos venían quejándose. Ellos venían quejándose de la prueba, de lo que estaba pasando, de que porque estoy en el desierto, esas cosas, ¿verdad? Y quejando que ya yo no quiero más codornices, estoy cansado de comer huevo codorniz con salsa rosada. ¿Cierto? Que ese maná, esa juela ahí, ya yo no la quiero. Quiero comerme un solo homo. ¿Cierto? Ellos estaban quejando. Y entonces se rebelaron contra Moisés y Aarón. Se rebelaron. Entonces ya Dios le empezó a ponerles una pared. Que mira, hijo, ya va. Y es bien ingrato, ¿no? Pienso yo, de parte del pueblo, porque Dios los rescató y los sacó de la esclavitud. Porque sí, ciertamente en Egipto tenían comida, pero trabajaban horas incansablemente hasta la muerte. Eso no hay que ser teólogo ni muy científico para entenderlo. Es más, hoy día, en el Mundial de Qatar, que es ahorita, hay muchas protestas alrededor del mundo porque aparentemente la construcción de los estadios acarreó la vida de mucha gente. Es decir, los pusieron a trabajar 24/7, hasta la muerte. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. Entonces, bueno, tenía comida, pero capaz no regresaba para tu casa. Capaz no llegaba. Entonces, eso es lo que ellos estaban reclamando. Cuando nosotros llegamos a Cristo, muchas veces estamos así. Cuando estamos así recién convertidos, muchas veces que empezamos a ver, no, pero es que ya va, pero es que en la otra vida yo hacía, yo tenía, mis amigos, mis rumbas, ¿cierto? Y entonces nos sentimos así.
Pero cuando ya realmente Dios nos revela y nos abre los ojos, decimos, no, ya estaba equivocado, yo estaba mal, pues. Pero la cuestión está que ellos empezaron a rebelarse contra Dios. Y eso hizo que Dios se apartara de ellos, se alejara. Y ellos iban a tomar la acción de ir a tomar la tierra que Dios les había prometido. Pero fíjense lo curioso, porque esa es la tierra que Dios les había prometido. Pero lo estaban haciendo fuera del tiempo adecuado, en el tiempo que Dios no les dijo. Porque además de eso, ya Dios le había dicho a Moisés que ellos no iban a entrar. Entonces, quiere decir que cuando Dios dice no, es no. Que cuando Dios dice sí, es sí. Porque también me pasa esa parte, ¿no? Que Dios dice sí, tú no quieres, no, y no, es sí. Algunos van amarrados así para la boda y que no, y sí, es así. Un chiste. ¿Qué pasa? Que realmente empiezas a darte cuenta que es tan importante discernir el kairos, realmente ir tras el kairos de Dios, para que todo lo que hagas sea respaldado por Él. Porque entonces si no vas a estar quizás echando puño en tu fuerza, y a lo mejor das un buen golpe, a lo mejor te sale bien algo, pero de 10 golpes metes 1 y te dan 3. Esa pelea no es buena. Si usted ve boxeo o ve cualquier deporte de contacto, usted se da cuenta, si usted da 3 golpes y le dan 10, usted está perdiendo. ¿Oyó? De una vez. Porque la idea es que si usted da 3, el otro está noqueado ahí y usted está parado así fuerte. Pero si usted da 3 y está pam, y usted está mareado, vuelto loco. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que es importante el tiempo entonces para Dios. Lo que pasa es que no es el tiempo que nosotros queremos ni creemos muchas veces. Porque entra muchas veces el anhelo personal, el cuando yo quiero las cosas. Yo lo quiero ya. Y Dios te dice, no, ya no es. Todavía no. Por eso tomemos el ejemplo de la siembra. Está bien, agarre un matero y mete una semilla y dígale, sal ya. No puede, ¿verdad? ¿Verdad que no va a salir? Si hablábamos del experimento de la caraota que germina con el algodón y el asunto, eso tarda días. Y los niños uno va a ver cada rato para ver si salió. Ya asomado. Hay que esperar. Entonces, pero ese tiempo va a ser el oportuno si tú estás realmente en la búsqueda de ese kairos. Porque si no vas a sentir que Dios llegó tarde o que no llegó. ¿Qué pasa? Nos convertimos en personas impacientes y empezamos a ver las cosas en el cronos y a querer hacerlas en el cronos porque estamos impacientes. Y si usted entiende que la Biblia enseña que Dios es quien añade, usted no puede hacer nada más para añadir más. Si usted habla de dinero, estoy trabajando, bueno, estoy ganando más, quizás. Pero a lo mejor tiene un tope, no puede añadir más de ahí. Dios sí. Por eso es que no se trata de que nosotros somos jefes de Dios, sino somos siervos de Dios. Y a veces pareciera que cuando nosotros que esperamos que Dios nos dé el tiempo, que las cosas sucedan en nuestro tiempo, pocas palabras, es como que le estamos dando órdenes a Dios de que las cosas pasen. Bueno, yo creo que pasen ya. Es más, ayunamos, Señor, yo voy a ayunar para que haga esto. Y no ayunamos para que Dios nos fortalezca el espíritu, sino para que Dios haga. Ahora, cuando el tiempo de Dios es el correcto, ahí se abren las ventanas de los cielos. Ahí sí ni que usted se esconda por donde sea, va a llegar la bendición, va a llegar la provisión, va a llegar el respaldo, va a llegar todo lo que Dios tiene. Pero eso requiere paciencia y fidelidad. Y va a haber tiempos donde las situaciones parecen injustas, pero la palabra enseña que cuando eres fiel en lo poco, Dios te coloca en lo mucho. Cuando eres fiel en lo injusto, Él te coloca en lo mucho. Las cosas no siempre van a ser justas en el tiempo del cronos. Pero aunque muchas veces en el cronos no sean justas y tú te mantienes firme, Dios permite el kairos. Y llega el momento oportuno de la bendición de Dios a tu vida.
Miren, Eclesiastés 8:5. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio, dice, sabe cuándo y cómo acatarlas. Tomamos el ejemplo allí del pueblo. Dios le había dicho, no van a entrar. Todo el que fue, me deshonró, que adoró otros dioses, que se quejó, no va a entrar. Solamente Josué y Caleb. Solo ellos dos. Porque son los que tuvieron el corazón correcto y los niños. Dice la Biblia que los niños eran botín de guerra. Entonces, entró esa generación. Pero ¿qué pasa? Ellos desobedecieron, ellos no acataron las órdenes de Dios y se fueron a tomar la tierra que Dios les había prometido. ¿Y qué sucede? Murieron a filo de espada. Fueron derrotados por los amalecitas y los cananitas. Y además de eso, fíjense que el versículo 45, se lo leo desde el 44 en adelante, de Números. Pero ellos se empecinaron en subir en la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los derrotaron. Hasta ahí estábamos, bueno, me perdí. Pero es que es más grave aún. Porque dice, haciéndolos retroceder hasta Jormá. Es decir, que cuando hacemos las cosas en el tiempo, en el cronos, sin el kairos de Dios, sin el discernimiento correcto de los tiempos, puede ser que salgamos derrotados y además vamos a retroceder más atrás de donde estábamos. Dices, no. Entonces, quiere decir que si actuamos fuera de los tiempos, en lo que sea, quizás vas a tener que retroceder y dejar la posición donde estabas e ir más atrás incluso. Vamos a tomar el ejemplo que dije hace rato del joven proponiendo matrimonio a la chica. Quizás él viene trabajando en esa relación y la chica, bueno, está viendo, está analizando, oye, de verdad es un buen hombre, un hombre de Dios. Empieza el discernimiento de la mujer, ¿no? Allí. Pero resulta que él se adelanta antes del tiempo y la mujer le dice no, va a retroceder más allá porque capaz hasta la relación se acaba. Y se quedó hasta sin novia. ¿Me entienden? Para verlo de una forma gráfica. Si lo vemos en los negocios, capaz que una persona tiene ahorrando una cantidad de dinero durante un tiempo, ahorrando para invertir en algo provechoso, productivo. Resulta que toma la decisión en el tiempo que no es el adecuado, en el cronos, en su propia sabiduría para invertir en algo. Resulta que lo pierde todo y queda endeudado y tiene que hasta que vender lo que tiene para poder pagar la deuda. Retrocedió a Jormá. Retrocedió. Entonces, ahora ven por qué es importante saber discernir los tiempos. Es muy importante saber discernir los tiempos. Si Dios lo tiene hoy acá, en esta congregación, en donde vive, en esta ciudad, en este país, sepa discernir el tiempo de por qué Dios lo tiene allí. ¿Cuál es el motivo? Si no lo sabe, bueno, pregúntele. Bueno, Señor, ¿por qué estoy yo aquí en este momento? ¿Qué necesitas que haga yo ahora? Porque entonces empieza, lo que sea que vayas a hacer, vas a hacerlo con la bendición y el respaldo de Dios. Bueno, voy a estudiar, bendición y respaldo de Dios. Voy a trabajar, bendición y respaldo de Dios. Voy a levantar un ministerio, bendición y respaldo de Dios. Lo que sea. ¿Saben por qué? Porque muchas veces las oportunidades llegan y no vuelven. ¿Qué nos dice Santiago 4:3? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cierto? Cuando tú gastas en tus deleites, no está hablando de esparcirse un poco, sino estás gastando, derrochando el dinero en deleites. Eso, véanlo así, los que tenemos hijos, entendemos eso. Los solteros somos más relajados en esa parte cuando uno es soltero, pero cuando tienes hijos, tú dices, ya va, yo tengo plata para hacer mercado, yo no me puedo gastar $150 yendo por un restaurante. ¿Verdad que no? No puedo. Porque el mercado me sale $400, $500 actualmente.
Y si yo me agarro y me voy por un restaurante, me gasto 100, 120, 150. Quizás vamos a decir que sea barato, pues 70. Una vez nos pasó a la pastora y a mí que fuimos a tomarnos un café. Queríamos tirarnos de fancy. Entonces fuimos a tomarnos un café. Y nos tomamos un café y una torta cada uno. Bueno, fueron casi $30. Dije, no. No. Vamos a comprarle y vamos a hacer la torta en la casa. Yo te preparo un cafecito. Y está bien, o sea, perfecto, Dios nos lo permitió. Pero eso no puede ser todo el tiempo. No es que todos los días voy a tomar mi café para ese lugar. ¿Sí me entiendes? Porque entonces, imagínense. O sea, no da, pues no da. Y claro, y la cuestión es que era casi lo que teníamos. Que bueno, dale, paga ahí. Nadie me mandó. Ok, pero es eso. Entonces, fíjense que Gálatas 6:9, pónmelo allí. También nos habla un poco del kairos. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, y viene aquí, porque a su debido tiempo, kairos, cosecharemos si no nos damos por vencidos. La única forma que cosechemos es que no nos rindamos. Imagínese usted que un agricultor se levanta todos los días a las 4 de la mañana a hacer su trabajo, ¿cierto? Si usted tiene familia que es agricultor o conoce a alguno o lo ha hecho usted en su vida, usted sabe que se para muy temprano todos los días. A veces la gente de la ciudad creemos que es que nos las comemos porque nos paramos a las 5 de la mañana. No, nosotros nos paramos a las 5 de la mañana porque el tráfico no nos deja llegar. Pero esa gente se para a esas horas a trabajar de una vez. Ahí a ver los animales, las vacas, ordeñar, sembrar, ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué sucede? Imagínense que ese hombre, después de estar sembrando X cantidad de tiempo, parándose todo el día, ay, estoy cansado, ya yo no quiero. Y salió la cosa, ay, no, ya yo no me quiero parar otra vez más a las 4 de la mañana. ¿Qué le pasa a la cosecha? Se va a perder. Se va a perder. No vas a salir a cosechar. No vas a salir a recoger. Entonces, requiere esfuerzo. Entonces, eso nos habla de una milla extra. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Marcos 10:28. Dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro a Jesús. A Jesús. Pues es que Pedro es Pedro. 29. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, madre, padres, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más, ahora dice otra vez, en este tiempo. Entonces, bueno, dejé el evangelio, ahora soy cristiano, voy a recibir todo esto. No, eso no es lo que dice ahí. Lo que está diciendo allí es que va a haber un kairos para que tú puedas recibir casa, hermanos, o sea, vas a tener todo en el tiempo de Dios. ¿Ok? Aunque con persecuciones, dice además. Y en la edad venidera, la vida eterna. Entonces, para ir aterrizando un poco esto, el kairos que es diseñado en el cielo, que es el momento oportuno diseñado por Dios para cada uno, debe en su momento estar alineado con el cronos para que podamos verlo en lo físico. Pero si nosotros como ser humano, hijo de Dios, nos encaminamos solamente a caminar en el cronos, ya no buscar nunca el kairos, vamos a sentir que lo que estamos haciendo no está siendo respaldado por Dios. Porque probablemente estemos caminando en nuestra propia sabiduría. Y usted dirá, no, pastor, pero es que yo oro, pero es que yo leo. Sí, pero capaz estás tomando la decisión fuera del tiempo. O estás haciendo algo que Dios no te mandó, o estás haciendo algo que Dios te dijo que no. Hay unas tierras, una zona donde Jesús le dijo a sus discípulos que no se metieran para allá, ¿cierto? No, para allá no vayan. Usted se imagina que no, pero porque Jesús, tenemos que ir a predicar, pastor, vamos. Ay, usted no sabe las veces que yo he vivido eso. Porque es un tema de que hay que saber discernir los tiempos. ¿Ok? Vamos a tomar un ejemplo. Sabemos que hace unas semanas estaba todo este tema acá en el Paraíso, en la Cota 905, con todo el tema de los tiroteos, el asunto, ¿verdad? Sí, yo creo que es necesario
predicar allí. Yo creo que es necesario que la iglesia se levante y que haya una iglesia allí. Pero ¿verdad que esos días no íbamos a poder hacerle predicar para ningún lado? Está todo el mundo en su casa. No, tenemos que ir hoy, pastor. Y lo yo, no, hoy no es, hijo. ¿Sí me entiende? Tienes que esperar. Cuando se calme el asunto, ahí sí, ve, predica. ¿Me entiendes? Porque entonces se agarran y el enemigo influye allí, te meten un tiro, que Dios lo permite, no predicaste. ¿Sí me entienden? Porque la palabra enseña que el sabio ve el mal y se aparta. No quiere decir que es que no vas a ir nunca, quiere decir que es que en ese momento no era. En el caso de los novios, no es que nunca le vas a proponer matrimonio, es que en ese momento quizás no era. Proponlo. No es que quizás no vas a hacer ese negocio o no vas a estudiar esa carrera, sino que quizás ese momento no era. Entonces, ¿sí ves? Pero entonces nos frustra es que no lo logré en el Cronos. No lo logré. Cuando tú te das cuenta a nivel académico, una gente que quizás nunca pudo estudiar en la universidad y empezó, a los 45 te da frustrado, es que yo nunca estudié. Pero es que ¿quién dijo que todavía no puedes estudiar? Anda a estudiar. Si es tu meta, dele, pues. Métale el pecho. Quizás no va a ser sencillo, pero hágalo. Yo tengo compañeros de universidad, colegas de carrera, que ellos eran tipos de 50 años. Estudiaban con puro chamito de 20. Pero ellos se propusieron, no, yo tengo que sacar esta carrera. Y les costó, porque cuando yo empecé a estudiar, yo ya había repetido un poco de veces. Pero bueno, se graduaron, pues. Fueron constantes. Entonces, ahora entiendes por qué el hecho de que nosotros nos rindamos no ves la cosecha, no vas a ver la cosecha. Ahora, ¿cuándo sí te vas a rendir? Cuando empiezas a caminar sin el kairos, sin buscar el kairos. Porque a lo mejor tú dices, bueno, este no es el momento y estás esperando, pero no te vas a sentir frustrado, vas a estar a la expectativa, con esperanza de que va a ser. Ahora, si tú estás frustrado porque no se dio, entras en depresión, te comes un helado de este tamaño, engordas 20 kilos, ¿cierto? Estás viendo puro Netflix así, viendo puras películas de depresivas, que lo que quieres es tirarte por la ventana. ¿Es o no es? Cuando una persona, por ejemplo, hay un despecho de amor, un desamor, la persona escucha puras canciones, dice, ay Dios mío, pero escucha otra cosa. ¿Tú no estás deprimido, pues? ¿Y vas a escuchar eso para deprimirte más? Dice, no, ¿para qué? Yo echaba broma con un amigo siempre que movíamos el carro y cuando empezaba, no, era como para lanzarse con el carro por el barranco. Dice, oh, Dios mío, no quiero más esto. Y me lanzo. ¿Me entienden? Entonces cambia eso, porque te das cuenta que a lo mejor si pasó, bueno, por algún motivo Dios lo permitió. Pero busca el kairos, busca realmente el tiempo oportuno. O sea, todo se trata, familia, en que podamos buscar los tiempos oportunos en nuestra vida. Tiempos oportunos para perdonar, tiempos oportunos para pedir perdón, tiempos oportunos para sanar, tiempos oportunos para invertir, para descansar. Tiempos oportunos dirigidos por Dios, bendecidos por Dios. Porque entonces allí la frustración es menor. Porque entonces, volvemos al punto, si tú discernes los tiempos con sabiduría y tú entiendes, bueno, mira, la economía mundial está mal, porque está mal. Y usted no, pero es que la calle hay billetes, sí, pero la economía está mal. Cuando usted entiende eso y entiende que el flujo de dinero no es tan constante, ¿ok? Entonces dice, ya va, por eso es que hay escaso. ¿Ok? ¿Qué tiempo estoy? Bueno, es tiempo de guardar, es tiempo de ahorrar, es tiempo de invertir, es tiempo de sembrar para que haya cosecha. Pero ¿qué hace uno cuando uno no discierne el tiempo? No hay, vamos a guardarlo. Y la inflación te lo come. Bueno, la realidad es eso. Es que nosotros podemos realmente permitir y ayudar a que muchas cosas sean diferentes buscando el kairos para que sean los tiempos oportunos de tomar las decisiones. Para que sea el momento adecuado. Y usted dirá, bueno, no sé, pastor, pero es que no sé cuándo hacer X o Y. Bueno, ore.
vea las señales, vea cómo se está poniendo el cielo para ver si tiene que tomar la decisión de ponerse unas botas y sacar paraguas. ¿Sabe que cuando usted ve en la palabra que decía este sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, es una señal? Vienen tiempos de sequía, vienen tiempos de escasez. Nosotros, el ser humano, cuando está sin Dios, es el mismo que siempre le pasa lo mismo. Sucede, o se lo piensa con la misma piedra, en pocas palabras. ¿En qué aspecto? Vamos a tomar ejemplo las lluvias. Si sabemos que todos los años llueve a tal fecha, ¿por qué no limpiamos las alcantarillas antes? ¿Cierto? Y usted, bueno, el punto no es entrar en política. Lo que me refiero es que tenemos que hacerlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Si tú sabes y ves las señales, toma la decisión en el tiempo oportuno. Familia, todo se traduce en nuestra vida en que busquemos ese kairos. No podemos hablar del kairos sin buscarlo. Y no se va a dar por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios. Mientras ese tiempo se da, nosotros tenemos que seguir caminando en lo que Dios nos ha llamado a caminar. En tu profesión, en tu ministerio, en tu familia, en tu vida, en tus estudios. Pero sin dejar de esperar el kairos. Sin adelantarnos en el cronos. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a caminar sin el respaldo de Dios. Y por eso hubo tanta gente. Miren, no se imaginan, yo considero que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia como tal, hay tanta gente con tanto talento de todos los aspectos, musical, de predicación, son maestros, pero a veces accionamos tarde o muy temprano y vemos que no pasa nada. Y yo me lo he preguntado, Señor, ¿por qué esta persona si tiene tanto don y tanto talento, por qué está así? Cronos, me lleva Cronos. Toma decisiones en su tiempo, en su sabiduría, en lo que sabe, en lo que cree y no en la obediencia a Dios. Porque esa es una de las claves del kairos, que la decisión va a ser dirigida por obedecer a Dios. Por eso es que viene esa bendición. Porque Dios dice, bueno, que tú fuiste obediente, yo te bendigo. Dime, los que somos padres, ¿verdad que si nuestros hijos son obedientes, los recompensamos? ¿Verdad que sí? Cuando yo le digo a mis hijos, por ejemplo, papi o papi, mami, si se quedan tranquilos hoy, en la noche hacemos cine. Pues lo agarramos, hacemos cine, compramos cotufa, hacemos un relajo en la casa. Y vemos una película todo. Yo sí, ok, fino. Pero si no, entonces no hay cine. ¿Sí me entienden? Ellos aprenden que en la obediencia tiene una recompensa. Con Dios es así. Porque la psicología moderna decía que no podemos condicionar al niño, pero es que Dios lo está haciendo, Dios lo hace. Si tú eres obediente, yo te bendigo. ¿Por qué bendijo a Josué y Caleb y ellos entraron a la tierra prometida? Pues? Porque tuvieron un corazón obediente a Dios. Que no dudaron, porque dice en Números aquí más atrás, dice que cuando el pueblo se quejó del informe de la tierra, se rasgaron las vestiduras. O sea, en pocas palabras, sintieron vergüenza de lo que estaba diciendo el pueblo por todo lo que ya Dios los había cuidado. ¿Y cómo es que Dios no nos puede cuidar ahora que vamos a esa tierra? Eso es lo que ellos querían decir. Si Dios ya nos cuidó de todo eso, abrió hasta el mar, nos hizo cruzar el mar, y ahora tenemos que caminar para allá. Ay, no, es que no quiero porque es que esa tierra es fea. No sea sinvergüenza. Por eso es que entraron ellos dos nada más. Porque el corazón y la confianza y la obediencia a Dios estaba intacta. Por eso la obediencia siempre va a ser absoluta a Dios. Relativa hacia el hombre. ¿Ok? Porque si yo soy el pastor, por ejemplo, yo le pongo a usted a que haga cosas locas que están fuera de la palabra, usted está en el deber y en la obligación de no obedecerme. ¿Me entiende? Ahora, si yo estoy hablándole algo bíblico, bueno, ok, usted decidirá si obedece o no obedece. Eso es su decisión. Pero la cuestión está en que toda obediencia Dios la bendice y permite que llegue el kairos. Por eso es que el kairos de uno
no es en el kairos del otro, no es el tiempo de otro. Porque siempre se va a tratar del momento oportuno en la vida de cada uno. Quizás el tiempo oportuno para unas es tener hijos cuando tenían 20 años. El tiempo oportuno de Sara fue cuando tenía 90. El tiempo oportuno para muchos es ser exitoso cuando tienes 25 años. El tiempo oportuno de Moisés fue cuando tenía 80. ¿Me entienden? Entonces, el tiempo oportuno no te lo determina la sociedad. Te lo quieren tratar de determinar. De por sí, si tú vas como un trabajador a buscar trabajo en una empresa con 60 años, ya te ponen mala cara. Dice, Pero es que eso lo determina el hombre. Pero cuando hablamos del Kairos, es diferente. Porque ahí es donde Dios manda. Donde Dios dice cómo va a ser la bendición, cuándo va a ser. Amén. Póngase de pie para orar. Cierra sus ojos allí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Padre, por tenernos acá en este tiempo, en este momento oportuno para recibir tu palabra, Señor. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros pueda caminar y ser dirigido y guiado en el Kairos, Señor. Guiados para encaminar a ese momento oportuno que tienes para cada uno de nosotros. En el área que sea necesaria, Señor. En nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra búsqueda. Ayúdanos a no caminar en nuestra propia sabiduría. Que toda decisión, toda cosa que sea guiada por nuestro propio entendimiento, Padre, la desechemos. Podamos recibir tu dirección. Por eso, Padre Santo, te bendecimos. Porque eres tú quien nos ilumina, quien ilumina nuestros pensamientos. Respalda, Señor, cada cosa que hagamos. Ayúdanos a tomar decisiones sabias para los momentos correctos, Señor. Llena nuestro corazón y nuestra mente de tu paz. Que tu Espíritu Santo sea dándonos paciencia para esperar los tiempos. Discernimiento para poder estar preparados para ellos. Mansedumbre. Para no permitir, Señor, que las frustraciones nos afecten y nos hagan desviar del camino, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú revelándote a cada uno de nosotros. Que nos enseñes, Padre, y nos digas los momentos oportunos de actuar en lo que debamos hacer, donde nos estés llamando. Que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús nos ayudes a que nuestro orgullo merme y sea nuestra obediencia regida por tu voluntad. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, los errores que quizás hemos cometido por tomar decisiones en nuestra propia sabiduría, seas tú, Señor, sanándolos, corrigiéndolos. Y que acortes los tiempos, Señor, que quizás nos retrasamos por desviarnos. Queremos ser esa generación, Señor, que pasa a la tierra prometida. Quita toda queja, quita toda murmuración sobre los tiempos que quizás vivimos en este momento, Señor. Ayúdanos y danos la visión de por qué lo estamos viviendo, de qué debemos hacer en ese momento. Que cuando queremos, Señor, que seas tú mejorando todo, que nos des el redarguir en ese momento, Señor, para que las cosas sean diferentes. Ayúdanos, Señor, a levantar una generación y una nación, Señor, que te honre, que te ame, que te sirva con pasión. Que en el momento oportuno, Señor, manifieste de tu gloria, Señor, en donde sea que esté, donde sea que camine. Ayúdanos a determinar y a reconocer los momentos oportunos
perdonar, de pedir perdón, Señor, de permitir que tú sanes nuestro corazón, Señor. No permitas que nuestro orgullo impida que tú entres en nuestra vida. Y que dejemos de vivir solamente por el cronos, Señor, sino que podamos vivir buscando ese kairos en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos rebelado contra ti y hemos querido, Señor, actuar en nuestra propia fuerza. Gracias por cuidarnos aún cuando hemos salido derrotados muchas veces. Pero ayúdanos a recuperar, Señor, el terreno que quizás retrocedimos por nuestra propia decisión. Te bendecimos, Rey. Te damos gloria, honra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.